los objetos 3D. Bien, esa parte la vamos a ver y la vamos a tocar mucho en el aula virtual. Otro programita que también lo podemos utilizar y lo vamos a utilizar, mejor dicho, es el SketchUp, ¿sí? Este programita de acá también tiene algunas funciones un poco más avanzadas de que Tinkercad y podemos ir justamente entendiendo cada vez más los conceptos y las herramientas a utilizar a la hora de crear un objeto 3D o modificar alguno ya existente, ¿sí? Bien, y después sí ya tenemos algunos más profesionales. Acá tenemos todo lo que sea la empresa Autodesk. Van a ver que Tinkercad también es de Autodesk. Seguramente conocen el AutoCAD, es uno de los programas más conocidos de Autodesk. Y después hay todo un suite de herramientas de Autodesk y entre ellos está Fusion 360, ¿sí? Un programa muy popular en la comunidad de diseñadores 3D porque es muy intuitivo y y a su vez es profesional. Una cosa que hay que entender de estos programas es que este es pago, por ejemplo. Este de acá es pago. Se puede acceder a una versión demo, tiene su proceso, tenés que justificar que estás estudiando en alguna institución y bueno, se lo puede utilizar esa versión demo, digamos que te habilita todas las herramientas durante creo que aproximadamente un año. Si mal no recuerdo, la última vez era así, era de esa manera. Después van a ver que hay otras herramientas. Este programita de acá yo lo suelo utilizar, si bien es más para modelado 3D y para animaciones en 3D. Este programa de acá, este logo que vemos acá que se llama Blender, ¿sí? El Blender, nos permite justamente, porque es un programa de código abierto, nos permite aprender mucho sobre los entornos 3D y las distintas herramientas. Herramientas para huecar, para ensanchar, para curvar. Van a ver que los programas de diseño asistido por computadora tienen un montón de cosas en común, ¿sí? Que cuando lleguemos a la parte de modelado, ustedes van a entender que cómo el entorno en sí de todos estos programas se parece y mucho. El espacio de trabajo, por así decirlo, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos Rhinoceros, tenemos Maya, Cinema 4D, FreeCAD, y todo el suite de estudios de Autodesk. Hay un montón. Esta es otro programita que se utiliza mucho, el SolidWorks, ¿sí? Entonces van a ver que hay un montón de programas, ¿sí? Bien, voy a ir un poquito hacia atrás y vamos a empezar a entender realmente cuando se quiere trabajar desde un flujo, desde creación del objeto 3D a el formato realmente, que fue el que se desarrolló allá por los años 80 por la empresa 3D System, este formato que vemos aquí, ¿sí? Voy a mirar un poquito el chat, por ahí si están hablando. Bueno, hay algunos que por ahí no están escuchando bien el audio. Traten de buscar que esté bien conectado su parlante, su audio, que esté el volumen bien. Perfecto, ahí ya anda. Excelente. Bien. Bueno, voy a mirar un poquito el chat. A ver. Perfecto. Bueno, ahí lo va a estar gestionando un ratito Joaquín. Bueno, entonces tenemos este formato que nace justamente de la necesidad de que un programa pueda traducir, por así decirlo, esta información de un diseño 3D hecho con un programa CAD. Recuerden que por sus siglas es diseño asistido por computadora, ¿sí? Estos programas CAD pasen a un formato donde no tenga tanta información. A ver, cuando uno trabaja con impresión 3D y trabaja con estos formatos de objetos tridimensionales, se van a dar cuenta que
hay una parte de la información que se fue limitando, que se fue sacando, por así decirlo, porque básicamente una impresora no entiende lo que es una textura, no entiende lo que es, por así decirlo, la forma completa del objeto. No lo entiende, la máquina no lo entiende. Recordemos que estas máquinas están compuestas por piezas mecánicas y electromecánicas. Entonces, 3D System, el creador de 3D System, tuvo ese inconveniente. ¿Cómo hago para que mi máquina entienda realmente qué es un objeto 3D y cómo se lo puede fabricar? ¿Sí? Entonces, para eso creó este formato llamado STL. En un segundo que vamos a ver bien en detalle de qué se trata este formato STL. Aquí estamos. ¿Ven? Uno de los formatos más utilizados en impresión 3D es este llamado STL. ¿Por qué? Porque de ese modelo CAD, ahora nosotros tenemos que ver esta imagen acá, este esquema. Este esquema que van a ver que estas líneas que se ven acá, que en realidad esto es una rosca, ¿sí? O una dona. Se podría decir que esta rosca, en su parte, la que estamos viendo, las partes rojas, ¿sí? Esta parte curva que vemos acá es el objeto CAD, ¿sí? Que van a ver que tiene todos estos bordes suavizados, estas curvas, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar cómo una máquina realmente va a entender cómo hacer esto de forma tan perfecta, por así decirlo, de forma tan suavizada, sin que se noten esas partes, digamos, donde se van depositando el material. Porque recuerden que tenemos los motores paso a paso, el cabezal, o sea, el extrusor, el extrusor, el sistema de extrusión, donde va depositando material, pero estos motores tienen que saber específicamente dónde depositar ese material. Entonces, fíjense lo que pasa cuando uno convierte de un objeto CAD, lo guarda en un objeto STL. Primero y principal vamos a entender un poquito, porque STL, si recuerdan un poquito la primera clase que estuvieron hablando un poco de historia con Joaquín, él hablaba de la estereolitografía, ¿sí? Entonces se dice que por sus siglas STL vendría de ese nombre, estereolitografía. Pero fíjense que si nosotros lo analizamos un poquito mejor, van a ver que en realidad STL viene de lenguaje triangular estándar. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo en esta imagen que les estoy mostrando acá? Tenemos la primera, la segunda, la tercera, y van a ver que está compuesto de qué cosa esta esfera que estamos viendo acá. Está compuesta por un montón de qué cosas. A ver si me pueden decir ahí por el chat. Ahí está. Muy bien. Está compuesta por un montón de triángulos, ¿sí? Si bien estas formas geométricas pueden variar, no siempre van a ser triángulos en realidad, porque después hay otros formatos que puede leer la impresora y para que tengan mejor calidad inclusive los objetos a imprimir y a la hora de laminar, que ya vamos a ver bien lo que es esto del laminado, van a ver que no solamente el programa lo completa con triángulos, también lo puede completar con otros tipos de formas geométricas. Así que, bueno, para entender un poquito en principio vamos a hablar, sí, de que son triángulos. Esta esfera de acá, si bien está muy bien simulada y tiene un montón de triángulos, porque acá ya vamos a tener que tener en cuenta la calidad en la cual guardamos a veces este formato STL, que nosotros podemos elegir justamente guardarlo con menor cantidad de triángulos o con mayor cantidad de triángulos. Pero obviamente que eso va a determinar la calidad
de este objeto STL que vamos a guardar, que lo vamos a pasar de CAD a STL. Entonces, fíjense que esto para que lo veamos de manera de ejemplo, van a ver que sí, esta sería la representación en STL de la rosca que estamos viendo acá, ¿sí? La rosca en rojo y la representación en STL con sus triángulos en STL de acá, ¿sí? El modelo STL. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Acá ya se hace un poco más fácil para la máquina, ¿sí? Para la máquina determinar las coordenadas de dónde se encuentran esos triángulos, ¿sí? ¿Dónde realmente se encuentran esos triángulos? Es mucho mejor para una máquina entenderlo de esa manera, por así decirlo, que un objeto CAD con toda la información que tiene de texturas y demás. No sé qué máquina podría llegar a traducir con sus componentes, por así decirlo, y entender lo que es un modelo CAD y construirlo. Entonces, mucho más básico es este modelo STL. Bien, perfecto. Entonces, ¿tenemos claro lo que es la diferencia entre un modelo CAD y un STL? Obviamente que hay otros formatos, ¿sí? Hay otros formatos. Hay un formato llamado MDF, hay otro formato llamado OBJ, que si bien ahora se están volviendo populares, este STL es el que sigue predominando en la actualidad, ¿sí? Entonces, les leo así rapidito esta parte. El formato de los archivos STL, por sus siglas, lenguaje triangular estándar, está formado por un programa de diseño asistido por computadora, de tipo binario o ASCII, que define justamente la geometría de los objetos en 3D y excluye, ven acá que tenemos mucho menos información, un STL va a pesar mucho menos que todos los otros formatos donde guardan textura, la escala, la forma, la cantidad de polígonos, ¿sí? Entonces excluye esa información como el color, las texturas y otras propiedades físicas que sí se incluyen normalmente en otros formatos CAD, ¿sí? Bien. Entonces, ya tenemos entendido esto del STL. ¿Por qué es importante esto del STL? Porque nosotros vamos a pasar a algo llamado laminadores, ¿sí? Cuando obtenemos el objeto tanto por un programa de diseño y lo obtenemos en STL, lo que pasamos ahora sería a los laminadores, también llamados slicers o fileteadores, ¿sí? Bien, voy a volver un poquito a las páginas que yo les mostraba. Van a ver que acá, por ejemplo, en Printables, a ver, voy a elegir un modelo al azar, ¿sí? A ver qué puede ser. Vamos acá el fantasmita. Vamos, claro, estamos todos con la temática de Halloween. Bueno, voy a buscar este low poly, a ver. Me voy acá al low poly, lo voy a descargar y van a ver ustedes qué dice acá. ¿Ven? Ahí me lo dice la descripción, el nombre del objeto, ¿sí? Y la extensión o el formato, ¿sí? STL. Printables es una página que está bastante actualizada, así que también suele compartir sus objetos en M3F, en MD3F y en OBJ. Yo ahora lo voy a descargar a este objeto, bastante sencillo, un low poly, esta forma, la máquina no va a tener ningún inconveniente de poder recrearla, así que yo lo voy a descargar. Mientras descarga, ven que en realidad pesa muy poquito. Tenemos acá un STL, en acá lo estoy visualizando a este STL, un low poly, ahí tenemos varias figuras geométricas. Esto podría ser como una especie de, no sé, podría ser un cenicero, dependiendo del material con el cual lo imprimas, porque cuando van a notar que cuando empecemos a hablar de las propiedades
de los materiales. Van a ver que algunos son más resistentes a la temperatura, otros más a la abrasión, otros más a resistencia mecánica y ese tipo de cosas. Pero bueno, dependiendo del uso que se le dé, vamos a imprimir este objeto, pero vamos siguiendo el flujo de impresión, ¿sí? ¿Qué era lo que seguía después en el flujo de impresión? Me voy a la diapositiva de vuelta, ya descargué este objeto, me voy a ir donde descargó, creo que me lo descargó en mi escritorio, un segundito. Sí, acá lo tengo, en desktop, en el escritorio. Bien, tengo este objeto, ¿sí? Vamos de vuelta a la diapositiva y vamos a ver esto que decía del flujo, ¿sí? Bueno, se obtiene por medio de ideas, digitalización y demás, se convierte o se descarga, así como acabo de descargar un STL, y empezamos a ver justamente lo que van a hacer. La verificación para después agregar los parámetros de impresión, que todo eso lo hacemos con estos programas que les había comentado recién, que es para filetear o laminar estos objetos tridimensionales. ¿Sí? Bien. Algunos, muchos utilizan este paso de verificación para ver si el objeto que están por imprimir no tiene errores, pasarlo justamente por un algoritmo donde eh, puedan, eh, puedan utilizar estos algoritmos para reparar objetos 3D. Hay programas que realizan esto tanto de manera manual como de manera automática. Yo les voy a mostrar ahora un par. Está el Mesh Mixer, hay varios, inclusive el laminador que voy a utilizar ahora ya tiene de forma nativa, ya tiene un programa que puede agarrar y reparar errores en un objeto tridimensional. Errores puede ser justamente siempre con respecto al objeto, ¿sí? La dimensión del objeto y la forma del objeto. Qué sé yo, puede ser que este STL tenga un error acá donde haya un espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el programita? Va a reparar ese espacio de forma automática y nos lo va a mostrar, ¿sí? Nos va a decir en qué capa estuvo ese error y si se pudo reparar, ¿sí? Yo ahora lo que estoy utilizando acá solamente es el visor de Windows el visor 3D de Windows, justamente para visualizar este objeto 3D. ¿Sí? Bueno, entonces, hay distintos programas que nos van a permitir laminar los objetos STL. Este formato para tratar estos objetos STL y laminarlos. Así que vamos a ver, vamos a leer un poquito de qué se trata esto de los slicers. Es un software creado para convertir los modelos 3D, ¿sí?, en archivos que pueden ser comprendidos y fabricados en las impresoras 3D. ¿Ven cómo dice ahí comprendidos? Porque nosotros en principio empezamos comprendiendo las partes de una impresora. Una impresora necesita, por medio de todas esas partes, fabricar un objeto físico, de lo digital a lo físico. Así que es muy importante este proceso donde vamos a utilizar este software llamado laminador. Este programa es un paso intermedio, entonces, en este flujo de trabajo de impresión 3D, necesario entre el modelado y la impresión, ¿sí? Partimos de ese objeto 3D y en el medio va a estar el laminador. El laminador se van a dar cuenta que puede trabajar de dos formas distintas, o mejor dicho, no distintas, sino en simultáneo. Puede trabajar como un simulador de todo el proceso de impresión, pero también va a ser específicamente donde vayamos programando los distintos parámetros para que la impresora pueda comprender primero qué es lo que está imprimiendo, dónde va a depositar cada parte del filamento, a dónde se va a disponer el cabezal. Tiene que prender primero los sensores, tiene que activar temperaturas, porque recuerden que en impresión 3D
Estábamos hablando de que había varias partes donde justamente se utiliza temperatura, tanto en el bloque calentador, a ver, voy a mostrar un poquito, voy a dejar de compartir un ratito y vamos a dejar en claro una cosita acá, denme un segundo. Ah, acá está, bien, ahí comparto de vuelta. Bien, como les decía recién, la pieza, una de las piezas fundamentales, ¿sí? Estuvieron viendo la clase pasada con Joaquín, las piezas fundamentales de la impresora 3D de tipo cartesiana es esto llamado cabezal o fusor, ¿sí? Este cabezal o fusor también podemos decir que muchas veces está compuesto por un sistema de extrusión, que es la combinación de dos cosas, pero básicamente van a ver lo siguiente. Es una máquina que trabaja con temperatura, dijimos recién, ¿sí? Entonces, estos parámetros que vamos a controlar por medio del laminador van a estar programados para que nuestras partes donde genera calor la impresora estén a la temperatura indicada, ¿sí? Por ejemplo, nosotros si trabajamos con uno de los materiales más utilizados en impresión 3D, que es el PLA, vamos a trabajar en un rango de aproximadamente 195 grados hasta 225 grados. Van a ver que este material trabaja en ese rango de temperaturas. Entonces, vamos a ver que esta parte de acá, donde esto que se llama bloque calentador, ¿sí? Acá en este orificio hay un cartucho, que es lo que calienta justamente, eso vamos a estar controlando por medio de los parámetros que indiquemos en el laminador, ¿sí? Acá nosotros vamos a estar indicando, si el fabricante nos dice, tenés que fundir tu filamento en 195 hasta 225, y bueno, vos te vas por el término medio, empezás a fundirlo en 210. Tenés que poner estos parámetros en el laminador para que se mantenga esta temperatura durante todo el proceso de impresión, ¿sí? Entonces acá tenemos este fusor, que es un fusor directo. Ahí más o menos lo que le estuve explicando, lo que le estuvo explicando Joaquín en la clase pasada, es que en este caso sería un sistema de extrusión directa. Acá tenemos todo lo que va a ser el sistema de empuje, por así decirlo, del filamento. Ingresa este sistema, este filamento, lo va llevando, lo va empujando y pasa por una parte donde va a estar la parte fría de este fusor, ¿sí? Ven acá, esto blanco que ven acá es el teflón, ¿sí? Esta parte de acá es el teflón. Y acá hay una zona de transición, por así decirlo. Acá se tiene que mantener el teflón a la temperatura y tiene que conservar su forma. Tiene que conservar su forma sólida, por así decirlo. Y acá, en este punto donde dice 4, va a ser como el puente entre donde ya empieza a cambiar la temperatura y el filamento se empieza a fundir en este bloque calentador para después que haya un flujo y salga por el pico o nozzle, ¿sí? El nozzle o pico. Bien, entonces, temperatura acá, que lo vamos a poner en los parámetros de impresión en el laminador, y temperatura también en la base. Recuerden que la base, elevamos la temperatura de la base para que el objeto se adhiera a justamente la base de impresión. Entonces ahora sí voy a abrir el laminador y les voy a mostrar un tipo de laminador. Nosotros habíamos visto acá en esta diapositiva, me dicen si ven, o si siguen viendo el fusor, cambio la diapositiva. Eh, Ahí está. Estamos en laminadores, ¿se ve bien? Se ve el fusor todavía, no, bueno. Se ve el fusor, perfecto, perdón.
Ahí está. Bien. Entonces, laminadores. Laminadores hay muchos, ¿sí? Muchos. Y muchas veces también van a ver que los laminadores fueron cambiando en el tiempo. Algunos se fusionaron con algunas marcas de impresoras 3D. Por ejemplo, nosotros hablábamos en principio que teníamos las Creality. La impresora Creality, la marca Creality tiene inclusive su propio laminador, cosa que en realidad muchos no lo utilizan, ¿sí? Tenemos el laminador de Creality para los que no sabían, tenemos el propio laminador de esa marca, pero normalmente los más utilizados son los que ven acá en estas imágenes que les estoy mostrando. Principalmente se podría decir que el más popular es el Ultimaker Cura, que es una marca también de impresoras 3D, ¿sí? La marca Ultimaker tiene una gama de impresoras 3D, no solamente FDM, son un montón, y es una marca justamente que trabaja con esto desde hace tiempo. Y por eso tiene su laminador. Ahora lo voy a abrir, lo vamos a ver un poco. Tenemos este de acá que también es muy bueno. El tema es que quedó descontinuado. No se siguió perfeccionando, nos salieron las actualizaciones de este programa y medio que quedó en el tiempo, ¿sí? Pero conozco gente que inclusive lo sigue utilizando porque les da muy buenos resultados el Simplified 3D. Y por último, vemos acá que este es el otro que se está posicionando en este momento, en la actualidad, que es el Prusa Slicer. El Prusa Slicer, recuerden también que por su marca, yo les estuve mostrando esta página, ¿sí? Les estuve mostrando esta página llamada Printables. Esta página, Printables, justamente es de esta marca de las Prusa, que es de Joseph Prusa, que es el creador justamente de esta marca y distribuye este tipo de impresoras, que son justamente impresoras MDF, pero él lo distribuye, digamos, bajo su marca. Y bueno, tienen sus características y demás. Muchos tienen una comunidad de usuarios bastante amplia también, los de Prusa, porque es una máquina muy buena, muy bien calibrada, que tiene esta parte del fusor muy, pero muy bien, con muy buenos componentes. Ahora, en la actualidad ya salió la MK4, ¿sí? Que es esta que estamos viendo acá. Bueno, eso para que vean nomás. Y para que vean un poquito también que acá en Argentina tenemos empresas que están trabajando con impresión 3D, con impresoras 3D. Van a ver que acá me voy a dejar de compartir y voy a compartir directamente mi pantalla. Así dejo de hacer esto. Denme un segundito. Ahí está, la pantalla. Bien. Entonces van a ver que acá tenemos. A ver si tengo la página de Hellbot por aquí. Bueno, acá tengo la página de Cuttercraft, por ejemplo. ¿Sí? La gente de Cuttercraft Industrial. Esta empresa justamente se fundó ya hace unos años atrás. Van a ver que si ustedes después ingresan a esta página, van a ver que sus impresoras en principio se parecían mucho a lo que es el proyecto, las máquinas del proyecto RepRap de impresión 3D, van a ver, de impresoras 3D, perdón, y van a ver que justamente esta empresa empezó a replicarlas y después le fue agregando mejoras, ¿sí? Porque ven acá, inclusive dice en la parte de investigación y desarrollo, que es para mejora del desarrollo y eficiencia de las impresoras 3D. O sea, ellos se enfocaron en una forma, en un formato de las impresoras FDM y le fueron agregando mejoras, ¿sí? Y después las fueron comercializándose. En un tiempo se hizo muy popular, hubo una buena comunidad de usuarios de Cuttercraft, inclusive yo llegué a ser usuario de Cuttercraft, y bueno, por alguno que otro tema me terminé saliendo de la comunidad, vendí mi impresora, algunos han tenido muy buenos resultados, otros no tanto. Y después tenemos también esta marca argentina llamada Hellbot, ¿sí? Hellbot. Si uno ingresa, van a ver que ahí tenemos hellbot.com.ar
y van a ver que esta gente de Hellbot, esta por ejemplo es una de la versión parecida a mi impresora, sino que yo tengo la versión de 8 bits, pero estoy probando esta impresora que bastante bien, la verdad que no me puedo quejar, una buena maquinita, no he tenido problemas. Y bueno, acá van a ver que la característica es que tiene extrusión directa, es dual drive, acá tenemos doble engranaje, mejor empuje. Aguante la Magna SE, bien ahí, Hugo. Bueno, yo tengo ahí ya te digo, mi maquinita, que la compré cuando recién salía la versión, sigue en preventa. No le voy a decir el precio porque se van a querer matar cómo cambió el precio de acá, en la actualidad, lo que me salió ahora, me salió 28.000 pesos, impresora. Y ahora, bueno, acá van a ver el precio real de lo que está encima, no sé si será actualizado esto. 340.000. Aguante la réplica, dicen por ahí. Bueno, ahí tenemos algunos dinosaurios. No, mentira. Perdona ahí, Martín, ¿eh? Nada que ver. Este, bien, ahí mirá, otros precios. Y bueno, vemos cómo fue cambiando. Y obviamente que aguante la Ender 3, ¿sí? También mi caballito de batalla. Tengo mi Ender 3. Fue mi primer máquina. Y bueno, está funcionando tal cual. Lo único que tuve que cambiar fueron algunas correas y demás, pero sigue funcionando una barbaridad esa maquinita. Bueno, vamos a ver entonces tema de laminadores. Vamos a ver tema de laminadores. A ver si se ve lo que estoy mostrando en pantalla. Acabo de abrir este laminador llamado Prusa Slicer, ¿sí? Por ahí si querés empezar a abrir también, Joaquín, eh, la, esta otra, el cura, ¿sí? Así vamos mostrándole también los dos tipos de laminadores más utilizados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando uno abre este laminador, yo les dije que obviamente que va a servir tanto para simular todo el proceso de impresión 3D. Nosotros vamos a ver acá tal cual cómo se lamina, cuántas capas está laminado el objeto, dónde va a ir, en qué disposición, en qué parte va a depositar filamento. Todo eso lo vamos a poder ver por medio del laminador, ¿sí? Entonces yo me fui a la página de Prusa Slicer, descargué el laminador, ahí si quieren les dejo. Si ustedes ponen acá Prusa Slicer, van a poder descargar justamente las últimas versiones, que creo que ya está en la versión 6, si mal no recuerdo. Y por acá tenemos Prusa Slicer, descarga para Windows, ¿sí? Entonces, haciendo eso, lo pueden descargar por ahí para los que quieran empezar a ver un poquito esto de los laminadores. Total, para esto todavía no necesitan tener la impresora en sí, pero para entender viene genial. Ven, para este tipo de versión ya está en la 2.6.1, ¿sí? Tenemos que el Prusa ya está en la versión 2.6. Yo actualmente tengo instalado la versión 2.6.0, pero bueno, va a andar bastante bien para mostrarles ahora. Entonces, yo descargo el laminador y lo primero que va a pasar es lo siguiente. La gente de Prusa, obviamente que para promocionar justamente su laminador, que está muy bueno, la verdad que por las actualizaciones que tiene, por el entorno amigable que tiene, es un laminador bastante que se ha vuelto bastante popular. Entonces van a ver que cuando uno ingresa por primera vez a este laminador, lo que nos va a decir es: elegí tu impresora, o sea, me descargaste, ¿qué impresora tenés para empezar a utilizar? Entonces van a ver que están las impresoras de Prusa, obviamente, que acá tenemos todas, pero también se unió, para tener más repercusión, se unió y agregó otras marcas para ser utilizadas con este laminador. ¿Y qué tengo yo acá? Tengo Creality Ender 3, por supuesto, ¿sí? Acá tienen una gama de una de las marcas de impresora 3D más populares. Tenemos las VQ, tenemos las Anycubic, las Artillery. Yo en mi trabajo, en uno de mis trabajos, tengo la Artillery X2, ¿sí? Un volumen de impresión bastante grande. A ver qué otra marca por ahí conocida. Son muchas, realmente son muchas. A ver, otra más, bueno, la Treemaker Nebula, que es muy conocida. La Ultimaker, que estuvimos hablando recién del laminador llamado Ultimaker Cura.
Y bueno, y así un montón. La FLSAN también, las Elego. Las Elego son muy populares también con esta técnica de impresión, las que son a resina, ¿sí? Bueno, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a elegir acá marca, Creality, y voy a dar siguiente. Acá vamos a ver que Creality tiene realmente una gama bastante variada de impresoras 3D de tipo FDM. Y bueno, acá vamos a tener en principio la marca más vendida por Creality, que es la Ender 3, ¿sí? Ven que acá inclusive tenemos para seleccionar el tipo de boquilla. La boquilla o nozzle, el pico, por defecto normalmente viene de 0,4, ¿sí? Así que yo voy a elegir esta de 0,4. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos eligiendo el perfil de impresión. O sea, vamos a estar eligiendo la máquina y el perfil de impresión, ¿sí? ¿Qué significa eso? El perfil de impresión de una máquina justamente va a ser, el laminador se va a preparar para tener cargado todos los parámetros básicos de también los componentes que trae esta máquina. Sabemos que la Ender 3, por lo que estuvimos viendo recién, y para ahí para los que estuvieron en la clase presencial de la semana pasada, que la Ender 3 es una máquina bastante manual, ¿sí? Es una máquina de tipo Bowden, que es bastante manual. Es muy buena, pero todo manual. Calibración manual, todo lo que tenga que ver con algunas partes de la reparación, el calibrado, sobre todo el calibrado, es manual. Como que agarrar por ahí a veces ahí las roscas que tiene abajo o con la hojita, entonces ahí uno se pone a calibrar. Pues ya van a ver eso en la parte presencial, los que todavía no tienen idea de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir esta máquina. Esta máquina tiene, ya sabemos que tiene 23 por 23, ¿sí? 23,5 en realidad por 23,5 de la base y con un volumen de aproximadamente 25 centímetros, ¿sí? Un volumen de 25 centímetros. Todo eso va a estar dentro de este perfil de impresión. Voy a dar siguiente. ¿Qué dice por allá? Encontrar en un laminador la Overlord Pro de las iNet es un desafío. Y mirá, Walter, en realidad lo que podés utilizar son perfiles. Por ejemplo, hay una que creo que son las FL Sun, marca FL Sun, donde hay varias que son Delta, ¿sí? Impresoras Delta, y modificar por ahí justamente los parámetros con respecto al volumen de tu impresora, ¿sí? De las impresoras de estas que están distribuidas por el INET. Se puede hacer eso. Nosotros utilizamos justamente en aula taller móvil, utilizamos en algunas escuelas técnicas, utilizamos justamente, ya no utilizamos la que viene cargada como en las tabletas, en las mini computadoras que vienen con esas máquinas. Directamente trabajamos con el Prusa y obtenemos inclusive mejores resultados. Bien, cualquier cosa, si querés después pedirme por privado el perfil de esa máquina, yo te lo paso, no hay problema. Claro, por eso, Walter, sí, podés pedirme después, hacerme acordar y yo te paso, no tengo ningún problema, el perfil de la Overlord para utilizarlo con el Prusa. Bien, entonces, doy siguiente y ya tengo seleccionado terminar, ¿sí? Bueno, se me acaba de agregar la Ender 3, ¿sí? La Ender 3. Me voy a la plataforma. Vamos a ver si está acá, Creality Ender 3. Y si entre todas estas, acá me gusta más porque ahí aparece el logo. Ahí está. Bien. Ven acá, yo tengo un montón de perfiles. Un montón de perfiles. Bueno, del Cuttercraft, Hellbot, Magna, un montón. De la Artillery. Bueno, entonces acá tengo la Ender 3, ¿sí? Una de las más conocidas. Tenemos este espacio de trabajo, ¿sí? Del laminador, donde lo vemos representado justamente la base de impresión 3D. Entonces ahí sí yo voy a utilizar el objeto que descargamos de Printables, ¿sí? Me voy a ir de vuelta, voy a abrir acá, voy a arrastrarlo, ¿sí? Lo voy a arrastrar hacia el laminador y lo voy a dejar aquí.
Los requisitos mínimos, yo diría, mirá, corren perfectamente en una computadora del gobierno, ¿sí? Para tener una referencia. eh, Corren perfectamente en algunas netbooks del gobierno, ¿sí? Laminadores, los programas bien básicos de edición 3D corren en esas máquinas. Obviamente que si vos ya te vas a un programa más con mayores características y prestaciones, vas a ver que ahí sí ya corre mucho más lento. Es más, te va a requerir más memoria RAM, más espacio de disco rígido, un procesador un poco más potente, ¿sí? Bueno, Nahuel, hasta el sketch. Ay, bien, algo que te quiero escucho, comentar, Juan, sí, justamente el tema de si corre o no el programa, o sea, el programa puede correr casi en todas las computadoras o netbooks, por ejemplo las del gobierno, pero donde podemos llegar a encontrarnos, digamos, con inconvenientes como que se cuelga el programa o cosas por el estilo, es a medida que nosotros cargamos archivos más pesados. Por ejemplo, el exacto, archivo que él está mostrando en pantalla es un archivo bastante sencillo y bien poligonal, o sea, justamente lo que estaban hablando anteriormente es que vieron que los modelos 3D si bien nosotros vemos caras lisas, los STL están compuestos por muchos polígonos. Ahí van a ver justamente una figura que estaba mostrando en la pantalla que tiene poquitos polígonos. Entonces es probable que lo procese muchísimo más rápido que a un archivo con una forma, digamos, más orgánica en sí. Ahí también pueden ver cómo se ve el archivo en el laminador, que vendría a ser el que dice ahí 3D File, y pero por dentro se ve de la forma con una construcción de malla, que son toda la totalidad de los polígonos. Y bueno, y después finalmente, una vez que lo fetea, se va a ver como se puede ver en la tercera imagen. Por eso va a depender mucho del tamaño del objeto y la complejidad que nosotros carguemos en el laminador. Si es más exacto. pesado el archivo y tiene muchísimos más polígonos, ahí sí puede ser que tarde un poco más en procesar ese modelo 3D. Exacto, sí. Realmente es así, realmente es así. Cuando uno quiere descargar un objeto y, no sé, tiene un objeto, yo hace poco descargué un STL, mejor dicho, en realidad era un OBJ de casi 1 GB. Imagínense lo que tardó en procesar ese objeto. ¿Sí? Porque era un objeto con muchos detalles, tenía muchos polígonos. Si bien yo lo podía pasar, por ejemplo, a un STL intermedio con menos triángulos y demás, podía pasar ese OBJ a STL, pero yo quería seguir manteniendo la máxima calidad posible que me puede llegar a entregar el objeto 3D y el laminador para que después lo construya la impresora. Entonces, sí, traten de no matar sus computadoras si tienen una computadora de bajas o de intermedias prestaciones. Siempre hay que tener cuidado con eso. Pero, por ejemplo, yo el archivo que acabo de pasar, que pesaba solamente 400 KB, eh, prácticamente lo subió al momento. Pero ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a probar una cosita que es esto que ven acá, ¿sí? Tenemos del objeto CAD al objeto STL, pero lo que hace de intermediario, por así decirlo, entre esto y esto es que se va a generar un nuevo archivo, ¿sí? Este nuevo archivo, que va a ser el archivo realmente el que va a entender la máquina, este archivo llamado G-code, ¿sí? Van a ver que el objeto se empieza a laminar. Realmente acá se empieza a laminar. Entonces vamos realmente a la práctica. Me voy de vuelta al laminador. Tengo este objeto que descargamos de Printables. Lo voy a escalar, ¿sí? Voy a utilizar acá una herramienta que tenemos en todos los laminadores, que es para escalar. Y lo voy a escalar uniformemente para que no para que no se deforme, ¿sí? Lo voy a achicar un poquito, más o menos ahí. Y van a ver que
yo voy a pasar ahora a un proceso, obviamente que tenemos muchas cosas que ver del laminador, pero lo voy a laminar directamente para que vean esa imagen, representado esa imagen que les acabo de mostrar recién. Bien, ahí me lo acaba de laminar, omitan toda esta otra información que tenemos por acá a los costados, y yo voy a empezar a acercar, ¿sí? Voy a empezar a acercar este objeto. ¿Qué es lo que se está notando y qué es lo que se ve cuando yo le doy zoom a este objeto? Y justamente tiene muchísimo que ver con esto de las impresoras 3D y cómo fabrican los objetos capa a capa. ¿Sí? Estamos viendo capas del objeto 3D. ¿Qué es lo que acaba de hacer este slicer? Acaba de laminar todo el objeto, inclusive acá miren, me dice, acá en esta parte, cuántas capas tiene este objeto, con la altura de capa que estoy utilizando ahora, ya vamos a ver bien lo de la altura de capa, pero en primer medida tenemos que saber que al laminar justamente me va a filetear todo el objeto. Nosotros después vamos a poder elegir cuántos perímetros vamos a querer, si queremos que sea totalmente sólido, que sea semisólido o hueco. También vamos a poder elegir un montón de otros parámetros que van a hacer que nuestra pieza tenga o no algunas características, ¿sí? Bien, entonces yo me voy a ir a los parámetros básicos en este laminador. Caso simplemente estamos viendo las capas, ¿sí? Y que este objeto tiene, miren acá, yo voy subiendo y al finalizar tenemos 70 capas, ¿sí? Este está compuesto por 70 capas. Acá lo voy a orbitar un poquito, ¿ven? Ahí lo estoy orbitando. Ahora vamos a ver bien por qué se está diferenciando en distintos colores. Solo tenemos que saber que hay acá especificado los distintos colores porque cada uno representa una cosa, ¿sí? Bien, entonces, en primer medida, yo tengo acá que este objeto tiene un porcentaje de relleno, ¿sí? Tengo un porcentaje de relleno. Pero me voy a ir acá en lo sencillo y voy a mostrarles esto primero que tenemos que saber en el laminador, que es la altura de capa. A ver si se llega a ver, capaz que tenga que utilizar la lupa acá. Después voy a ver cómo puedo activar la lupa para estas cosas que son muy, muy pequeñas. Entonces, Sí, se ve acá bien igual. tenemos los... Sí, se ve algo, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces acá tenemos los primeros parámetros que uno normalmente tiene que entender y tiene que modificar en base a cómo quiera el acabado, sobre todo, de su objeto 3D, lo que va a fabricar la impresora. ¿Sí? Entonces acá tenemos, primer medida, la altura de capa. ¿Sí? La altura de capa. Voy a proyectar una diapositiva, denme un segundito. Bien, ahí esperen que se está cargando. 2 segundos y ya lo comparto.
Joaquín, tengo que, tengo que agarrar y reiniciar acá el módem porque se me está trabando el internet y no sé qué es. Un segundo, ya regreso. Dale, mientras voy a compartir algo para... Dale, sí, sí, Dale. está bien. Bien, ahí me desconecto un ratito. Podés compartir nomás, Joaquín. Bueno, pueden llegar a ver la imagen que ven en la pantalla, ¿sí? Bueno, hoy estuvimos hablando, bueno, Nahuel estuvo comentando cuáles son las diferentes formas de obtener archivos 3D. La primera y más sencilla, obviamente, es buscarlo en Internet en alguno de los repositorios que hay, que algunos son gratuitos y algunos son pagos. Y después tenemos las otras dos opciones que una es modelarlo nosotros mismos eh, con algún software de modelado 3D que estuvieron viendo varios, que tenemos, por ejemplo, algunos, yo los divido, digamos, en orgánicos y paramétricos. Tenemos los paramétricos, que son los que se usan para hacer diseños más a medida, digamos, con medidas específicas, y después los orgánicos, que se utilizan para hacer modelado de formas más abstractas, vamos a llamarlo. Y la tercera es utilizar lo que es el escáner 3D. Bien, entonces acá en esta imagen lo que ustedes pueden ver, no sé si alguno de Corrientes Capital o alguien que haya caminado por la costanera puede decirnos de dónde es esta imagen o esta columna que estamos viendo ahí que está ubicada en la costanera. Se puede ver que a la izquierda se ve el puente del Chaco Corrientes. ¿Alguien puede llegar a diferenciar qué vendría a ser esto? Bien, exactamente como dice José, estas son las farolas de la costanera. Van a ver que las farolas, hace un tiempo en realidad, para los que íbamos caminando por la costanera, antes de que hicieran el plan este digamos, para el plan de mejora, para reconstruir la costanera, van a ver que nosotros pasábamos caminando y veíamos que las farolas estaban bastante deterioradas y, y tenían en su frente unos huecos donde nosotros podíamos ver todos los cables del interior, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Esas farolas tenían una tapa. Esto lo fabricaron hace más o menos 150 años con hierro fundido. ¿Y qué pasó? Como las tapas eran de metal, obviamente durante, digamos, el tiempo que fue pasando, se fueron robando todas las tapas. Entonces quedaron así con el hueco. Y nosotros, mediante lo que es el proceso de escaneo 3D y también modelado 3D para hacer las correcciones, hicimos esto. A ver, acá pueden ver que este era el estado original de las farolas. Entonces un día nos llevaron la base de la farola, que pesa más o menos unos 70 kilos, la llevaron al taller. Nosotros, mediante el proceso de escaneo 3D, vieron que escaneamos todo lo que es la base y después lo fuimos corrigiendo al archivo y fuimos haciendo diferentes tipos de pruebas, porque como no todas las farolas de por sí eran iguales,
Van a ver que nosotros en la imagen de la fase de prueba hicimos un montón de pruebas. Nosotros le decimos los intentos fallidos, van a ver que nos encastraban bien o nos quedaban muchas luces. Entonces la idea era que la tapa quedara 100% sellada. Acá después nosotros hicimos lo que es las configuraciones en el Cura. Nahuel estaba mostrando lo que era el Prusa Slicer. Y acá nosotros hicimos eh, la configuración en el Cura. Van a ver que ahí en el centro está el modelo 3D. Y van a ver que a la derecha dice calidad, paredes, superior o inferior, cantidad de relleno, la temperatura del material, etcétera, todos esos parámetros. Y fabricamos con una impresora 3D las tapas. Y van a ver que ahí sí calza perfectamente. Y ahí al costadito justo se veía una de las tapas, que justamente una de las particularidades que tenía era que inclusive las tapas originales no calzaban bien porque dejaban huecos en todas las partes. Ahí pueden ver, estaba medio complicado grabar. Van a ver que calza perfectamente. Y finalmente, una vez impresas las tapas, se las llevaron, ¿no? Y las colocaron y se las pintó con una pintura que protege justamente de lo que vendría a ser el calor, digamos, la temperatura ambiente, ¿no? Y casi que no se puede diferenciar que tuviera una tapa. Ahora les voy a mostrar también otro tipo de trabajos, porque por ejemplo, con lo que es impresión 3D se puede aplicar a muchos ámbitos. Van a ver que, como habíamos visto primero con Nahuel, se puede descargar de páginas web, se puede hacer el escaneo 3D como hicimos nosotros con las tapas de las luminarias, y tenemos los grupos de software de modelado 3D, que cada uno nos sirve para modelar diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso es SketchUp, se usa mucho para arquitectura o para lo que es modelado paramétrico. Después tenemos podemos hacer repuestos también, que acá nosotros podemos ver la pieza original, que estaba rota, estaba quebrada. Entonces lo que nosotros hicimos es modelar con el SketchUp la misma pieza, tomando las medidas con un calibre, y después la imprimimos en un material resistente y ahí pueden ver que la pieza queda igual de funcional e inclusive mucho más resistente que las originales. Se puede utilizar para la construcción, también obviamente es otro tipo de máquinas, pero como vimos lo que es la tecnología de impresión 3D se puede aplicar a muchísimos ámbitos. En este caso se utiliza en lo que vendría a ser la industria de la construcción, que en vez de, por ejemplo, necesitar un montón de personal y más de 6 meses para construir una casa, esta máquina te levanta los cimientos de la casa en más o menos 24 horas. Se puede utilizar también en lo que es la industria automotriz. Van a ver acá, por ejemplo, imprimieron todo lo que vendría a ser la carcasa de un, calculo que es un Lamborghini. Se puede utilizar en la industria de la medicina, en lo que es la medicina también, ¿no? Obviamente no con la misma máquina que nosotros estamos presentando y con otro tipo de materiales que pueden ser injertados en el cuerpo humano. Acá podemos ver también en la industria aeroespacial un concurso de desarrollo habitacional para hacer casas en la Luna, por ejemplo. Entonces lo que se hace ahí es la muestra del prototipo de cómo sería la casa que se fabricaría en la Luna, ¿no? Tenemos también prototipos para ver cómo funcionan ciertas partes de las naves aeroespaciales, ¿no? El enlace lo tiene el profesor Nahuel, enseguida se va a conectar y lo va a pasar.
no tenemos. Este, a ver, ¿se podría usar para hacer piezas de plástico mecánicas de máquinas tipo taladro? Sí, es posible. Habría que ver nada más cuál sería la pieza y ver, digamos, si hay algún plástico que tenga la misma o inclusive mayor resistencia que la que tenía originalmente. Los que se tenga que retirar pueden dejar su nombre y apellido acá en el Zoom. Nombre, apellido y DNI. Ya me pude conectar. Ahí ¿Querés que pudiste. comparta? A ver, le voy a compartir por privado a Ahí la está. gente que se tiene que retirar. Ajá, bien. Después también tenemos lo que es la industria dental. En este caso ya se utilizan impresoras 3D de resina. Y bueno, hoy como les mostraba, el caso de, por ejemplo, se puede hacer cosas para arquitectura, ¿no? En este caso es otro caso que nosotros fabricamos, por ejemplo, el modelo de lo que vendría a ser en teoría el segundo puente Chaco Corrientes. Acá pueden ver todo el modelo 3D que lo diseñamos en el SketchUp. Van a ver que hay diferentes partes y cada parte tiene un color, justamente porque lo tuvimos que dividir en varias secciones para poder imprimirlo. Por este caso, el puente, la maqueta que hicimos tiene casi 2 metros y pico de largo, 3 metros 14. Y finalmente les quiero mostrar este video que es cómo se imprime, cómo se escanea 3D con el escáner. Vamos a sacar el audio porque justo era un reel. Ahí tienen la computadora, ahí está conectado el escáner y van a ver que al escáner le va tirando muchos flashes de luz para ir reconociendo lo que vendría a ser la forma que está en el plato ahí. En este caso, para objetos pequeños se usa la base giratoria, pero por ejemplo, para lo que es la base de la luminaria, que es un objeto bastante grande y pesado, eso lo escaneamos a mano libre, ¿no? Ahí pueden ver cómo lo va escaneando y va girando. Ese es el escáner. Y en la pantalla se va generando lo que vendría a ser el modelo 3D con la forma que está ubicada en la base la base giratoria del escáner. Y bueno, eso era más o menos para entretenerlos hasta que llegara Nahuel. Excelente. Gracias, Joaquín. Estoy terminando de pasar a los chicos. Creo que ya están todos. A ver. Sí, vamos a seguir con laminador. Van a ver que esta parte de los parámetros básicos que estamos viendo se repite tanto en el laminador del Ultimaker que le estuvo mostrando recién Joaquín, y también se repite en los otros laminadores, porque vamos a ver lo que es la altura de capa, los perímetros, capas superiores e inferiores, y cómo lo vemos visualizado después en el laminador. Bien, creo que terminé de pasar a todos. Me avisan acá por el chat si alguien más necesita. Joaquín, ahí te paso por privado para que compartas al que te pide, ¿sí? Bien, ahí ya te lo pasé. Excelente. Recuerden que vamos a pasar a todos. Ahora estoy pasando solamente por privado a los que se tienen que retirar. Y al final, 10 minutos antes, vamos a compartir el, el formulario de asistencia. Bien, bueno, voy a empezar a compartir. Perfecto. Bueno, solo estuvimos viendo recién cómo se obtiene el modelo 3D y estamos ahora en esta parte de aquí, ¿sí? Acá en el medio, como yo les había dicho, como el nexo entre estas dos cosas, entre el modelo 3D y después lo que va a ser realmente el objeto, el archivo que va a obtener la máquina para entender realmente dónde se van a depositar el filamento
y qué tiene que hacer con todas las partes mecánicas y electromecánicas la impresora 3D, incluyendo obviamente sus sensores y sobre todo la parte de circuitos donde tenga que manipular y controlar la temperatura. Bien, volviendo entonces en la parte del laminador. Van a ver que los parámetros y la configuración que vamos a ver ahora va a ser con respecto a el tipo de filamento que se va a utilizar, la densidad del relleno, ¿sí? Que estuvimos hablando recién de un porcentaje que aparecía ahí, las temperaturas, ¿sí? Porque estamos utilizando filamentos que van a fundirse a diversas temperaturas. Si vamos a generar o no soportes, vamos a hablar de esto de los voladizos, por ejemplo, y esto de acá, la altura de capa, que la altura de capa va a estar muy, pero muy relacionado a lo que va a ser, por así decirlo, en impresión 3D, la resolución de nuestros objetos, ¿sí? Entonces podemos decir que cuando estamos hablando de altura de capa, significa que cuánto filamento es capaz de extruir y qué tan rápido también es capaz de extruir. O sea, estamos hablando de el flujo de filamento que va a salir por el pico. Entonces, como esta regla general serían que los valores máximos de altura de capa no deben exceder el 80% del diámetro de la boquilla. Y la boquilla que nosotros elegimos en este caso es la boquilla estándar de 0,4 milímetros, ¿sí? Entonces vamos a tener como una altura de capa máxima de 0,32 milímetros en este caso. Así que vamos acá al laminador, ¿sí? Bien, este laminador yo lo tengo configurado, fíjense que una de las últimas piezas que imprimí fue a una altura de capa de 0,28 milímetros. Y si tenemos en cuenta el pico que estamos utilizando, que es de 0,4, no puede exceder el 80%. Entonces acá podemos poner como máximo 0,32. Y como mínimo, acá ya también va a ser y va a corresponder a la resolución que admita tu impresora. ¿Por qué? Por ejemplo, la Ender 3 no puede imprimir a resoluciones por debajo de 0,1 milímetros, ¿sí? Las Prusa, por ejemplo, que sí estuvimos hablando recién, que es una marca muy reconocida, una muy buena impresora, sí puede imprimir, por ejemplo, a resoluciones de 0,05 milímetros. Inclusive puede ser un poquitito menos. Pero eso sería como el umbral de la calidad en la que puede llegar la resolución a la que puede llegar a imprimir una impresora 3D de tipo FDM. Porque después van a ver que hay otras técnicas de fabricación y otras impresoras 3D como las de resina que sí imprimen realmente a detalle. Pero acá siempre vamos a tener como, para decirlo, el límite donde vamos a ver, lamentablemente vamos a ver algunas de esas capitas que veíamos acá. Voy a volver acá a la plataforma. Esperen que desapareció mi objeto. Vamos a laminarlo de vuelta. Ahí está. Y lo laminé, fíjense, ahora vamos a ver en cuánto quedó esto. 0,01 le puse, no, imposible. La Ender Anga no va a poder hacer esto. Vamos a poner 0,16. Ahí, 16. Y vamos a imprimir, vamos a poner, acá también Abuela, la estás pizarra. compartiendo el documento. No estoy compartiendo, a ver, segundo, el laminador, acá está. ¿Ahora sí se ve? Ahí sí. ¿Se ve, Joaquín? Sí, ¿no? Bien. Entonces, acá teníamos los parámetros básicos que tenemos que modificar. Si yo pongo 32, es el máximo lo que puedo utilizar de altura de capa para el pico que tengo seleccionado, que es, miren acá está el pico, ¿sí? Acá están los picos. Vamos a ver, ¿dónde está el pico de la impresora? Acá está, ¿sí? 0,4, esto es lo que se utilizó y se seleccionó cuando estuvimos viendo la parte de perfiles.
Entonces la Creality Ender 3 que viene de fábrica con un pico de 0,4. Con 0,4, entonces yo una altura de capa, puedo poner una altura de capa de máximo de 32 y de mínimo 12, diría yo. ¿Sí? Quizás algunos le hayan puesto 1 ahí, pero yo he obtenido resultados buenos con 12 y máximo 32. Voy a poner laminar de vuelta y van a ver que en vez de 70 capas, como teníamos hoy, cuando estábamos con una altura de capa de 0,28, fíjense a cuánto se fue ahora. Tenemos 162 capas, ¿sí? Porque recuerden, acá yo estoy haciendo un zoom, pero tenemos que estas capas que se ven acá ahora son mucho más finas, ¿sí? Esto se va a trasladar cuando tengamos nuestro objeto terminado, se va a trasladar justamente en la resolución y la calidad que tenga nuestro objeto. En impresión 3D solemos decir que mientras se vean las capas, va a ser una resolución baja, por así decirlo, y si no se ven estas capitas, vamos a tener una resolución más alta, ¿sí? Obviamente que hay procesos, justamente está el postprocesado, donde se puede lijar, donde se puede pintar y demás, y tratar de disimular estas capas, pero siempre van a estar allí, porque recuerden que esto es el proceso y estamos utilizando esta técnica de fabricación de tipo FDM, ¿sí? Estamos hablando de máquinas cartesianas FDM, capa a capa. Bueno, ¿qué tenemos lo próximo para ver acá en los parámetros básicos de impresión? La altura de capa ya está. Esta va a ser la altura de la primera capa, que uno lo puede poner un poquitito más grueso, así se va a adherir mejor a la base, y después todo lo otro se va a apoyar y se va a construir en 12, por ejemplo, 0,12, ¿sí? Bueno, otra cosa que tenemos que notar en nuestros objetos es la cantidad de perímetros que le vamos a dar, ¿sí? Algunos suelen utilizar para algunas piezas, dependiendo de la pieza, obviamente, perímetro 1, ¿sí? ¿Qué significa eso? Miren, si yo me voy acá, lo lamino, van a ver que ahora tenemos solamente un perímetro exterior, aquí, ahí se ve. Esto que estoy mostrando acá es un solo perímetro, es como que la pared exterior del objeto, ¿sí? La pared exterior del objeto, esto que se está viendo acá en naranja. Yo lo seleccioné y tengo uno. Esto que ven acá en rojo va a ser la parte del relleno, ¿sí? El relleno lo tenemos acá configurado en 15%. Ahora vamos a ver cuando empecemos a elevar este porcentaje que esto se va a ver inclusive más, va a ocupar mucho más espacio en nuestro objeto y justamente van a ver que también se puede imprimir en distintos patrones de relleno. Vamos de vuelta aquí. Normalmente uno imprime entre 3 y 4 perímetros. Obviamente que acá van a variar un montón de cosas, cómo realmente sea la forma de nuestro objeto y qué características queramos que tenga ese objeto a la hora de la durabilidad, de que no sea tan traslúcido, por ejemplo, porque uno puede imprimir eh, una pieza con poco relleno y una pared, o sea, un perímetro, y esto se va a volver algo translúcido y donde pasa un poquito de luz a través de tu objeto tridimensional construido por la máquina, van a ver que se van a notar y mucho ese relleno que acabamos de seleccionar. Entonces, normalmente uno para poder agarrar y disimular un poquito esto, bueno, dice, vamos a poner 3 o 4 perímetros. También por lo lógico, acá si no nos vamos a la lógica, un objeto con más perímetros va a ser un poco más resistente a un objeto que tenga un solo perímetro. Así que aquí, si yo pongo 3, van a ver la diferencia. Lo voy a laminar de vuelta y ven acá, ahí se nos transformaron otra vez nuestros objetos. Acá se ve la última capa, por eso podemos ver todos los perímetros. Tenemos K1,
2, 3 y el perímetro interno, ¿sí? Ahí, ven, si bajo un poquito, ahí se ve un poco el relleno, pero tenemos muchos perímetros. Entonces acá es como que no deja tanto espacio, no deja tanto espacio para el relleno, ¿sí? Tengo, miren, perímetro 1, perímetro 2, perímetro 3, el más externo. Después, los perímetros internos, 1, 2, 3, ¿sí? Solo que acabamos de modificar acá en los perímetros, ¿sí? Esta capa, por así decirlo, las paredes de nuestro objeto. Ahora vamos, fíjense que si yo me voy a la primer capa, que es muy importante la primer capa en impresión 3D, me voy a la primer capa, van a ver acá esto que se está visualizando de este objeto. ¿Ven? Tenemos esto que está en este color, ¿sí? En el color acá, en el color lila o morado, tenemos que este color va a estar representando al relleno sólido, ¿sí? Relleno sólido. Esto sí o sí tiene que estar fabricado de esta manera para que después el objeto, una, que se adhiera bien a toda a la base de impresión y otra, que el objeto se pueda, todas las otras capas del objeto se puedan apoyar bien sobre la pieza y que se vaya construyendo de manera eficiente. Entonces, este es el relleno sólido. ¿Cómo configuramos esto en los parámetros? El relleno sólido o las capas inferiores y superiores los vamos a encontrar aquí en esta sección, donde dice carcasas horizontales. Estas eran las carcasas verticales, ¿sí? Las paredes, los perímetros eran las carcasas verticales. Las carcasas horizontales vamos a tener que por defecto viene 3 y 3, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si yo me voy de vuelta y tengo esta capa sólida o relleno sólido, como acabamos de ver acá en el, en la gráfica, arriba van a ser 3 y abajo van a ser 3. Vamos de vuelta acá. Relleno sólido. El relleno sólido le va a tomar aproximadamente 28 minutos hacerlo. Y miren cómo yo lo veo acá. Porque acuérdense que todo el laminador en sí es para ver también todo el proceso de impresión. Lo que realmente va a hacer la máquina cuando esté construyendo el objeto real. Entonces, tengo uno, tengo la capa número 2, capa número 3, ahí estoy moviendo, y fíjense la capa número 4. Ahí ya empieza a cambiar. ¿Ven? Esto que se acaba de agregar acá es el relleno, ¿sí? Esto en rojo es el relleno que va a estar en este porcentaje de acá. No va a ser un relleno sólido. Un relleno sólido sería esto. Si yo pongo 100% acá de relleno, van a ver que este objeto, ahí lo voy a laminar de vuelta, lo voy a laminar de vuelta, ahí lo lamino, con un relleno del 100%, van a ver que acá ya no se nota la tercer capa. Fíjense, a ver, voy a mover acá un poquito. Y estoy en la capa 4, ¿eh? Estoy en la capa 4. Hoy en la capa 4 veíamos que esto rojo estaba como un patrón, ¿sí? Tenía un patrón de relleno. Estaba por hacer todo lo que es el patrón de relleno en rejilla, ¿sí? Con un porcentaje del 15%. Ese porcentaje nosotros podemos ir modificando. Pero fíjense acá entonces, 1 inferior, capa, relleno de la capa inferior, 2 también, relleno sólido, 3 relleno sólido, porque recuerden aquí, está abajo con este número, 3, y si me voy a la capa 4, ahí se me va a ver todo el objeto, pero con ya con el relleno que está al 100%, ¿sí? Que acabo de poner acá. Lo modifico, pongo 25, lo lamino y fíjense cómo vuelve otra vez. Ahí está, con el patrón de relleno. Ahí. ¿Ven? Y acá voy a seguir subiendo. ¿Ven? Ahí tengo cómo se va apoyando. ¿Ven? Ahí tengo un patrón de relleno. Este patrón de relleno se llama rejilla. Después vamos a ver para qué sirven modificar estos patrones de relleno.
pero el que viene por defecto es este patrón de rejilla, ¿sí? Bueno, entonces tenemos las capas superiores, capas inferiores, relleno, altura de capa y perímetros. Eso es lo que vamos a ver por hoy, ¿sí? Pero tenemos que ver un montón de otros parámetros. Ven, acá estoy subiendo. ¿Qué es lo que hizo acá? Me cerró el objeto, ahí está, ven, hizo la capa superior, la primera, después la segunda, y ahí siguió con el objeto. Y fíjense acá al final, tenemos las últimas tres capas superiores de esta parte de el objeto tridimensional, esta parte de acá que le estoy mostrando, ¿sí? Que son, si acá no sé, si no tuviéramos tantos perímetros, se vería el relleno. Voy a ver si puedo poner uno y que se vea el relleno. Un segundito y ya terminamos con la clase de hoy. Joa, si querés, puede empezar a compartir el formulario. Bueno, voy a poner perímetro 1. Perímetro 1 y vamos a ver si nos aparece. Ahí está, nos aparece el relleno, ¿sí? ¿Ven? Ahora no interfiere la cantidad de perímetros, porque tenemos uno interior y uno exterior. Entonces, me voy a la parte final y fíjense cómo termina de cerrar capa superior 3. ¿Qué decía acá? Capa, capa sólida superior, o sea, la de arriba, 3. Entonces contamos. Vamos a empezar. Uno, 2, 3. Y ahí cierra todo. Ahí está. Y ahí termina de cerrar todo el objeto. Bueno, por hoy concluimos con esta parte de laminado y sobre todo para que entendamos todo el flujo de trabajo en impresión 3D. A ver que tenemos bastantes mensajes acá en el chat. Ah, sí, bueno, perfecto, ahí agregó Joaquín. Me olvidé del brim, del borde. A veces ese borde también puede cumplir una función, pero también lo podemos decir que es más que nada para el purgado un poco del purgado del filamento, ¿sí? Cuando uno está haciendo cambios de filamento y demás. Bien, voy a habilitar el micrófono, por ahí si alguno quiere decir algo, y también ya nos vamos despidiendo hasta la próxima clase. Bueno, acabo de reactivar los micrófonos, si alguien quiere agregar algo. Bien, ahí tenemos una consulta. Dice, ¿por qué cuando empiezo a hacer la base